Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a hablar de la Flashforge Adventure 3. Esta impresora lleva ya un tiempo en el mercado y aunque tiene un volumen de impresión reducido, solo de 150 x 150 x 150 milímetros, me es más que suficiente para muchas de las piezas que imprimo. Además, mi intención es usarla en piezas impresas en ABS y ASA, ya que es una impresora completamente cerrada y que además tiene varias cosas que la hacen muy interesante. Viene completamente montada, por lo que prácticamente es sacar de la caja y poder imprimir con ella. El nozzle, termistor y calentador van integrados en una pieza que facilita el cambio y evita pérdida de tiempo en conexionados y desmontajes para un simple cambio de boquilla. La cama está nivelada y solo tendremos que fijar la altura de Z mediante la ayuda de una hoja de papel haciendo medición en un punto, aunque en la actualización que se puede hacer han incluido un nivelado por 9 puntos por si cambiamos la superficie de impresión o tenemos deformaciones con el uso continuo en la superficie de impresión que tiene esta impresora. Tenemos conexión a la nube en 3 plataformas diferentes. Yo estoy usando la de Polar Cloud y desde ella puedo supervisar el proceso de impresión desde cualquier dispositivo gracias a la cámara interna que también incluye esta impresora. La superficie de impresión es una lámina tipo Build Tack flexible con la que podremos extraer las piezas con gran facilidad. Además tiene buena impresión y he impreso en ella ABS, ASA, PETG y PLA sin ningún problema. Esta es sin duda la impresora más silenciosa de las que tengo. Tiene los drivers TMC2208 y además el cerramiento y unos buenos ventiladores hacen que su funcionamiento sea muy silencioso. La placa madre es de la propia marca y tiene conexión Wi-Fi y Ethernet. No disponemos del firmware. Esta es una impresora para quien no quiere complicarse, ya que está todo hecho en ella. La superficie de impresión alcanza hasta los 100 grados rápidamente y sin problemas. Tiene detección de filamento que nos avisará cuando éste se agote. Soporta muchos lenguajes, español incluido, y además de la nube y conexión Wi-Fi, podremos cargar archivos mediante el USB también. Todos los componentes de esta impresora son de buena calidad, husillos, motores, fuente de alimentación y demás componentes. Se nota la solidez y robustez con la que está construida y que han puesto interés en dar un buen producto. Dentro del paquete incluyen alguna herramienta y una pequeña bobina para hacer pruebas. El tamaño externo, si usamos la bobina interna, no es muy grande y se puede amoldar para aquellos que no dispongan de mucho espacio. Y por último añadir que tiene una pantalla táctil de 2,8 pulgadas a color. La boquilla es de 0.4 milímetros y que desde la web de Flashforge podremos descargar tanto el manual completo como el slicer FlashPrint para generar los G-codes con la previsualización de la pieza en pantalla y en las carpetas del ordenador también. Así podremos identificar mejor las impresiones. El desempaquetado de esta impresora se reduce a sacarla de la caja y quitarle los plásticos protectores que tiene. El embalaje es muy bueno y la impresora está muy bien protegida para el transporte. Tiene un cartón interno que está bien encajado para protección. Para quitarlo yo conecté la impresora y subí el eje Z desde el menú. No seáis brutos y lo quitéis haciendo fuerza porque podéis dañar algo. Más vale maña que fuerza. Dentro de la caja, además de la impresora, encontramos lo siguiente: una pequeña bobina de filamento PLA con la que podremos hacer alguna prueba inicial. En mi caso, 2 cables de conexión a la red eléctrica. Uno, el que yo uso, con conexión europea, y el otro, la verdad, que no sé a qué país corresponde. Una guía rápida, en mi caso, me ha venido en alemán. Supongo porque la compré en Amazon y el almacén de envío fue desde Alemania. Pero desde la web se puede descargar el manual, que es mucho más completo que esta guía rápida y tiene todo lo que podemos hacer con esta impresora explicado en inglés y con imágenes que lo hacen bastante fácil de entender.
Para el mantenimiento incluyen un destornillador, una llave Allen, un desatascador para la boquilla y un paquete de grasa. Ahora os dejo unas imágenes para que veáis en detalle cada parte de esta impresora. También le quito la tapa inferior que cubre la electrónica para que la veáis y echéis un vistazo los más curiosos. Para sacar la bandeja, que es la superficie de impresión, solo hay que agarrarla por el centro y apretando un poco tirar de ella. Es, como veis, una superficie flexible y que facilita la retirada de las piezas impresas. Para quitar la boquilla se presionan los dos pulsadores que tiene el conjunto en los dos extremos y se retira la boquilla con facilidad. Para ponerla en su sitio otra vez, solo es encajarla hasta el fondo hasta que los dos pulsadores hagan un clic y quede bien sujeta. Vamos a ver los menús de la pantalla. En imprimir tenemos la memoria interna donde se almacenan los G-codes que enviemos a la impresora. Y la tarjeta SD, en este caso no tengo ninguna puesta, pero os comento que desde aquí se copian los archivos a la memoria interna, no se imprime directamente desde la tarjeta. Al pulsar sobre la memoria nos aparecen los archivos que hay en ella. En este caso es un archivo de muestra que trae ya la impresora. Si clicamos en él nos aparece información de la impresión del archivo. La posibilidad de añadir archivos cargándolos desde la tarjeta que conectemos. Imprimir en el botón central. O eliminar el archivo pulsando en papelera. Ahora volvemos atrás en los menús para ir a herramientas. Dentro de comunicación tenemos 4 opciones. La conexión Wi-Fi donde pondremos la contraseña de nuestro Wi-Fi. Zona LAN, si queremos configurar la impresora como un punto de acceso más de Wi-Fi en la casa y así la usaremos como un repetidor del Wi-Fi y podremos ampliar la cobertura de nuestro router. Aquí conectaremos el servicio de la nube. En el manual que se descarga desde la web están las instrucciones de cómo hacerlo, pero es fácil, solo hay que darse de alta en la web que se elija, de las 3 disponibles, y poner aquí los datos. Y esta es la conexión por cable si no tenéis Wi-Fi, mediante el conector Ethernet que tiene en la parte trasera la impresora. Al acceder a cada una de estas opciones hay que activarla y en este caso, después de buscar las redes disponibles, introducir la contraseña para conectarnos. La contraseña, una vez puesta, queda almacenada. Nos aparece el listado de todas las redes Wi-Fi que ha localizado. Seleccionamos la nuestra, ponemos la contraseña y nos conectamos. Este paso lo omito para no desvelar mi contraseña. Y listo, ya tendríamos la impresora conectada a la red Wi-Fi, así que nos vamos atrás para seguir viendo los menús y diferentes opciones que trae esta impresora. Dentro de precalentar podemos cambiar la temperatura hasta 240 grados el hotend y 100 grados la cama. Si solo queremos calentar la cama, anulamos el hotend deslizando el botón verde que se ve al lado.
E igualmente con la cama, si solo queremos calentar el hotdog, grado a grado, o podemos mantener pulsado y la temperatura subirá o bajará. Volvemos atrás en los menús. Nos vamos a configuración. En estado nos informa de las temperaturas, de si tenemos el filamento cargado y de las posiciones de los ejes. Volvemos atrás. En idioma tenemos hasta 12 idiomas para poder elegir. Dentro del menú calibración es donde usaremos una hoja de papel para decirle a la impresora cuál es la posición del nozzle con respecto a la cama. Esta medición la hace en un solo punto central. Se supone, y de hecho yo no he tenido ningún problema con la cama, que la superficie está perfectamente nivelada sin necesidad de ruedas con muelles para corregir desniveles, y con ese solo punto de medición podremos tener una primera capa perfecta. No obstante, en la actualización que veremos más adelante han incluido una nivelación en 9 puntos, además de esta, para corregir posibles fallos o cambios en la superficie de impresión tras un uso continuado. En Home se hace un Home de todos los ejes. Este Home lo hace en la parte superior de la impresora, no lo hace abajo. Clicando en esta flecha cambiamos de página dentro del mismo menú. En Mover podemos mover cada uno de los ejes. Pulsando paso a paso o manteniendo pulsado haremos que el movimiento sea constante y fluido. En cámara podemos seleccionar si queremos usar la cámara o el puerto USB. Yo lo tengo en automático para que detecte cuál de los dos está en uso, pero no se puede hacer uso de la cámara y el USB al mismo tiempo, ya que comparten el mismo puerto de comunicación. De todos modos, con la conexión Wi-Fi no he usado el puerto USB para nada, ya que desde el laminador se envían los G-codes de manera rápida a la impresora y quedan cargados en la memoria interna desde donde se imprimen. En Filament Check activamos o no el sensor de filamento. Aquí apagamos o encendemos la luz del extrusor que ilumina la zona impresa. Aquí desconectamos o no el altavoz que avisa de algún fallo, inicio de impresión o finalización. Aquí podemos volver a los ajustes de fábrica. Desde aquí podéis actualizar si no os salta automáticamente la actualización al conectaros al Wi-Fi. Volviendo atrás, la única opción que queda es Datos, donde se informa de versiones, números de serie e información de impresiones en horas de trabajo. Al conectaros a Wi-Fi os puede salir una actualización. Si no es así, también podéis comprobar si hay alguna disponible desde el menú que os mostré antes. Al iniciarse la actualización, hace la descarga, la instala y después hay que reiniciar la impresora. Aparentemente está todo igual, pero hay una nueva opción que os comenté antes y que es la que hace una nivelación en 9 puntos distintos de la cámara. Se puede conectar para tenerla activa o seguir con el método de un solo punto como antes también comenté. En la web de FlashForge podemos descargar el laminador o slicer, como queráis llamarlo, y también el manual completo de la impresora. En estas imágenes os muestro de dónde descargarlos. Además os recuerdo que estos enlaces los dejaré en la descripción del vídeo para que los descarguéis si os son necesarios, así lo tenéis todo a mano. El manual es muy completo, habla de todo lo que se puede hacer con la impresora, está muy detallado con gráficos de ejemplo en los que se ve muy bien cómo hacerlo todo. Está en inglés, pero es muy entendible, aunque no leas nada de inglés gracias a los gráficos. También mientras hablo estáis viendo imágenes de la conexión a la nube Polar Cloud, que es la que yo estoy usando, desde donde se pueden hacer algunas modificaciones mientras se imprime, como cambios de temperatura, detener la impresión, cambio de filamento, detener la ventilación, incluso generar G-codes, enviar comandos o hacer una pausa. En esto no voy a ahondar, porque primero, yo lo que uso es el ordenador para generar los G-codes, y esto de la nube lo veo bien para tener el control remoto de la impresión y detenerla si sucediera algo. Y segundo, porque el que la compre, que ya le eche un vistazo más a fondo. Con las referencias que he dado os podéis hacer una idea de todo. Además, como veis, tenéis acceso a la imagen de la cámara interna. El navegador que he usado es Microsoft Edge y también Firefox, con los dos en el móvil y en el ordenador. Con Chrome me daba error y la cámara no se veía.
Una vez instalado el software de Flash 4 para el laminado, lo abrimos. Vamos a cargar y pongo un archivo STL para enseñaros cómo generar un G-code y algunas funciones de este laminador. Con el ratón y botones podemos mover las vistas en diferentes posiciones. Esto es igual en casi todos los slicers. También podemos mover la figura seleccionando la opción Mover en el menú de la izquierda, o desde la propia opción hacer un centrado o mover según variemos las medidas en cada eje. Seleccionando Rotar y clicando en cada eje podremos rotar. También desde la opción podemos variar la rotación. En escalar y clicando en la pieza variamos el tamaño. Desde la opción también se puede variar en forma proporcional o no, o eligiendo el eje que queramos variar el tamaño. La opción de corte por si queremos hacer una pieza en varias y así poder hacer piezas más grandes que posteriormente pegaremos. Al instalar este laminador, en un principio los menús de laminado aparecen de manera sencilla, con muy pocas opciones en el manejo o cambio de los parámetros de impresión. Aquí veis cómo es y lo fácil que sería si solo queremos usar estas opciones. Pero si vamos a Archivo, Preferencias, podemos activar el modo experto, donde ya sí que podemos variar todo lo que queramos dentro de los parámetros de impresión. Ahora, al darle a imprimir, vemos que tenemos muchas más opciones y que podemos hacer más cambios en la generación del G-code y en el funcionamiento de la impresora mientras imprime. La verdad que este laminador me ha parecido muy completo y fácil de usar. Es muy intuitivo y el que esté traducido al español ayuda mucho en su manejo. Para generar el G-code le damos a aceptar y el G-code se crea con una previsualización que podremos ver incluso en la carpeta donde tengamos el archivo. Aquí ya tendríamos el archivo laminado y podemos hacer una previsualización por capas de la pieza que queramos imprimir. Os voy a enseñar también la opción de generar soportes, que me parece interesante que la veáis porque además de los soportes lineales que genera cualquier laminador, este también tiene soportes en modo árbol, que según qué pieza puede ser mejor. En mi caso, y luego lo veréis, hice pruebas de impresión con los dos tipos, en ABS con los lineales y en ASA con soportes en árbol. Veréis que los lineales quedaron mejor, y es que en una pieza que se imprime en un material que no usa refrigeración de capa, no os recomiendo usar los soportes en árbol porque los resultados no son lo mejor. Después, recordad esto que os comento y veréis que la pieza impresa en ASA tiene peores acabados en los voladizos que la misma pieza impresa en ABS con soportes lineales y sin ventilación de capa también. Aquí podemos elegir el modelo de impresora. Y aquí el tamaño de la boquilla si la cambiamos. En Conectar máquina conectamos la impresora. Directamente aparece la IP. En el caso de tener varias impresoras, aparecería una distinta para cada una y podemos saber cuál es mirando en el menú de la impresora. Al conectar aparece este pequeño recuadro que nos da información de temperaturas y estado. Ya solo queda revisar las opciones de la impresión que queremos generar. Ya os digo que los valores por defecto no están mal, pero cada uno y cada material tiene sus gustos, así que cada cual que lo ponga como mejor le venga. Si le damos al botón enviar, el laminador envía el G-code a la impresora y lo deja allí almacenado hasta que lo borremos. La impresión también comienza a ejecutarse nada más recibir el archivo. Para que lo veáis un poco mejor os pongo imágenes de cuando me conecto a la nube y las opciones que hay en el menú de impresión donde se puede ver además en tiempo real el transcurso de la impresión y realizar algunas funciones directamente desde la nube. Aunque yo para hacer un laminado prefiero usar el PC, sí que es verdad que la opción de poder controlar mediante la cámara y así de tener una impresión que detectemos algún fallo es una opción que me parece buenísima y que además podremos controlar desde cualquier parte del mundo. Volviendo al laminador y una vez iniciado una impresión,
tenemos este recuadro inferior derecho donde nos da información del estado, temperatura, porcentaje de impresión y la opción de pausar o detener. En el recuadro superior tenemos información de los parámetros de la impresión que estamos imprimiendo. Y esta opción que nos calcula el peso y longitud del material que se gastará en esta impresión. Tendremos que seleccionar el tipo de material y según una tabla ya predefinida lo calculará. También podemos variar la densidad del material si no es la exacta del que estemos usando. Cargar el filamento es fácil. Después de quitar la tapa del lateral, preparamos la punta del filamento y lo introducimos en la boca de entrada del extrusor. La bobina, si es de este tamaño, la ponemos en el soporte interno y desde el menú de la impresora vamos a la función de filamento y seleccionamos Introducir. La impresora comienza a hacer un precalentamiento del hot end y cuando alcanza la temperatura, el filamento se introduce. Primero rápido y después más lentamente. Dejamos salir el filamento hasta que se limpien los restos del anterior que hayamos usado y cuando esté listo detenemos la extrusión desde la pantalla. Estas son las temperaturas que uso para hacer la nivelación, siempre precaliento y en este caso también el extrusor. Vamos al menú, a la opción de calibración. Yo he usado la calibración en un solo punto y me ha ido bien, pero os recuerdo que después de actualizar tenéis la de 9 puntos también disponible. Mientras se posiciona el nozzle, aprovecho para limpiar los restos de filamento que pueda haber en la punta de la boquilla. Coloco una hoja de papel entre la cama y boquilla. Está demasiado pegada. Desde el menú voy subiendo poco a poco hasta que la hoja rasca un poco, pero se puede mover con facilidad. Cuando está a mi gusto, le doy a aceptar la nivelación y ya está lista para imprimir. En el menú de impresión seleccionamos el archivo que queramos y le damos a imprimir. La impresora hace un home y precalienta hasta alcanzar la temperatura que haya en el G-code. El proceso de impresión va a comenzar en breve. Aquí podéis ver un poco el proceso de impresión más de cerca y ver cómo trabaja esta impresora. Mientras imprime, desde el menú podemos cambiar el filamento, encender o apagar la luz del hot end o ver información de impresión. También pulsando sobre las temperaturas podemos variarlas si queremos. Ahora, una de las pegas que le saco a esta impresora: no le caben las bobinas más grandes. Y una de dos: o imprimimos un mod de los que hay para elegir en Thingiverse, por ejemplo, para dar solución a esto, o en mi caso aprovecho que los chicos de Intech 3D me han enviado una Polybox 2 para probarla. ¿Y qué es la Polybox? Pues es una caja de almacenamiento de filamentos 3D que nos permite almacenar nuestros filamentos en un entorno de impresión óptimo mientras imprimimos con ellos. Polybox cuenta con un termohigrómetro para monitorear los filamentos dentro de la caja. La humedad está regulada por grandes bolsas desecantes que absorben la humedad del aire dentro del Polybox, específicamente diseñado para materiales higroscópicos como Polysmooth, PVA o nylon, aunque se recomienda y se puede usar en cualquier tipo de material. La Polybox puede albergar 2 bobinas de filamento de 1 kg simultáneamente o una bobina de filamento de 3 kilos y es compatible con diámetros de filamento de 1.75 mm y 2.85 mm también. Agradezco a los chicos de Inch 3D que me la hayan enviado y además me han dado un cupón descuento que podréis aprovechar si la queréis. En la descripción del vídeo os lo dejaré junto al enlace de su tienda donde podréis aplicar el cupón. Mientras he ido hablando,
habéis visto el desempaquetado de la Polybox y todo lo que contiene la caja. El montaje es muy fácil, es solo poner la pila al termohigrómetro, colocar las varillas con rodamientos, las bolsas desecantes, las tapas para las bolsas y los tubos para la guía del filamento. Está hecha en su totalidad por material plástico y se ve bien hecha. Ajusta a la perfección y al cerrarla no deja pasar nada de aire o humedad al interior. La he usado con esta impresora porque en este caso me ha sido necesario, pero la recomiendo para cualquiera que quiera mantener sus filamentos libres de humedad. No es de un uso exclusivo de materiales especiales, sino que la podremos usar con cualquiera. Además, simplifica otros sistemas en los que hay que conectarlos a la toma eléctrica y usan calentadores. Desde mi punto de vista, es más sencilla y fácil de manejar. Además, las bolsas desecantes duran mucho, mantienen la humedad a raya sin problema y son muy fáciles de conseguir y a precio muy bajo. También podéis ir aprovechando las bolsitas de desecante que cada bobina de las que compráis tienen e ir poniéndolas en el interior, con lo que a la larga quizás ni necesitéis comprar bolsas desecantes. Creo que con la sencillez de montaje que tiene esta Polybox no se justifica hacer un paso a paso de cómo dejarla lista para el funcionamiento, pero sí que mientras hablo estáis viendo el proceso que, como veis, es de lo más simple e intuitivo. Ni mirar las instrucciones he necesitado para dejarla operativa. Sí que es recomendable leerlas para tomar nota de los consejos que nos dé el fabricante, pero a lo que yo me quiero referir es a la simplicidad de montaje y manejo de la Polybox. Además, tenía pensado hacer un vídeo exclusivo de ella, pero al surgirme esta necesidad, por la falta de soporte para bobinas grandes que tiene la impresora de la que estamos hablando, hablé con los chicos de Inch 3D y me dijeron que hiciera el vídeo como yo quisiera y que lo podía incluir dentro de este. Así que por eso os hablo de esta Polybox en este vídeo también. Una vez cargado el filamento usando la Polybox, me puse a hacer pruebas con diferentes materiales. En las pruebas veréis 3 que he usado: PLA en rojo, que es el que traía la impresora, ABS verde y ASA de color negro. Todas las impresiones han salido bien, solo aclaro una cosa. En la impresión del ASA, en la pieza del fusor de aire doble, puse soportes en árbol. Ya os hice referencia a esto hace un rato en el vídeo, pero quiero que lo tengáis en cuenta, porque la pieza se imprimió sin ventilación, y este tipo de soporte en una pieza sin ventilación no es lo más adecuado, ya que los voladizos no tienen el mismo sustento que dan unos soportes lineales como los que usé al imprimir la pieza en ABS. En los resultados de las impresiones os daréis cuenta de esto. Todo lo demás salió perfecto. Las capas muy bien en todos los materiales y cero problemas de atascos o pérdida de pasos en el extrusor. Eso sí, los ajustes de impresión los puse yo y rectifiqué en ellos los que trae de serie el laminador, donde pone un 109% de flujo y yo lo dejé en 100%. No he visto vídeos en español de esta impresora, pero sí en inglés, y en alguno de ellos decían que el extrusor de vez en cuando hacía el típico clac clac de pérdida de pasos. Esto es debido a, primero, una posible mala nivelación en la primera capa y después a que no se han fijado en el detalle del flujo, que es excesivo y a la larga en impresiones más grandes puede, o casi seguro, que dará problemas. No es lo mismo extruir el material justo que ir extruyendo un poquito de más, que al final se acumula en el hot-end y ocasiona que el extrusor no pueda empujarlo para que salga por la boquilla. Después de las pruebas he seguido imprimiendo con la impresora, he impreso en PETG todas las piezas de una prusa y ni el más mínimo problema he tenido, así que por mí, en este caso, sí que recomiendo la impresora. Si te la puedes permitir, está dentro de lo que necesitas y te gusta. Además, si no te quieres complicar con otras que hay que modificar o que al menos tienen la posibilidad de hacerlo. Pero he de decir que además del tema de la bobina de filamento, hay algo que no sé si os habréis dado cuenta que esta impresora no tiene, y es la recuperación de impresión tras un corte eléctrico. Y sí, no la tiene.
Es algo que he hecho en falta para quien la necesite por problemas de suministro eléctrico en su zona de residencia, pero en mi caso me da un poco igual. No suele haber cortes de luz en mi zona. Es más, no recuerdo ni cuánto tiempo hace desde la última vez que se fue la luz en mi casa, pero sí sé que hace mucho tiempo. Y que no es normal que suceda. Pero por lo demás, y ya habéis visto en el vídeo, es una impresora que está completamente montada, que no es difícil de manejar, que ofrece muchas cosas que otras no tienen y que tampoco está mal de precio para cómo es y cómo funciona. Así que creo que a cualquiera le podría gustar tenerla. Espero que os hayáis entretenido viendo el vídeo y que os sirva de ayuda. Como siempre me despido con un saludo a todos, pero antes me gustaría pediros que os suscribáis si no lo estáis, que le dais a like si no lo habéis hecho ya y que lo compartáis si creéis que el contenido del vídeo le pueda parecer interesante a alguien. Gracias por ver el vídeo y un saludo a todos.